Buenos días a todos, mi nombre es Alison Castillo Sánchez, estudiante de Agronomía. Para la materia de Microbiología de Suelos vamos a iniciar la respuesta al cuestionario de 12 preguntas. Iniciemos. Primero, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos o organismos microscópicos y es importante porque todos los organismos dependemos de la actividad microbiana para reciclar. Segundo, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Ahí dejé una imagen de referencia, pero la principal tienen un núcleo donde almacenan el ADN, en cambio la procariota no tiene núcleo y el ADN simplemente flota al interior de la célula. Tercero, ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? En la tablita de referencia, como la pueden estar viendo, entre los procariotas encontramos las bacterias y las archeas. Unos ejemplos de bacterias son los mitocondrias, cloroplastos, picteobacterias. Y entre las archeas están las Crenarchaeota, Nitrosopulinus, termoplasma. Y en las eucariotas encontramos la eucarita, entre los cuales encontramos hongos mucosos, hongos, algas, plantas, entre otras. Siguiente pregunta. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, el metabolismo, crecimiento y evolución son propiedades de todas las células. En cambio, la motilidad, diferenciación, comunicación, intercambio, generación de cada una de ellas. Entonces, en el metabolismo, las células vuelven o los transforman en un nuevo material celular. En la motilidad, las células se pueden alejar del entorno si este no cuenta con las condiciones necesarias para las mismas. En el intercambio genético, en la comunicación, las células tienen la capacidad de comunicarse a través de señales químicas en el entorno. En la diferenciación, las células pueden formar nuevas estructuras para el crecimiento, conservación o dispersión de las mismas. La evolución, las células pueden modificarse si el ambiente no es propicio ni favorable. Y en el crecimiento, los nutrientes del ambiente los transforman en un nuevo material celular y así estas pueden formar nuevas células. Quinta pregunta. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? La abundancia y la diversidad de estas poblaciones se debe controlar. Entonces iniciamos. En los recursos encontramos la disposición del alimento. En las condiciones podemos ver la temperatura, la humedad, la disposición del oxígeno. Entonces, por ejemplo, si existe una mayor población que alimento, la población en sí se podría ver afectada. Siguiente pregunta. 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo con las condiciones de su hábitat o el ambiente en el que viven? Si se debe tener en cuenta la clasificación de los hábitats, el ambiente externo, también se sugiere mencionar los microorganismos aerobios y anaerobios, así como los microorganismos hidrobios y atmobios. Entonces yo hice un mapa conceptual que voy a pasar a explicarles. Se clasifica según las condiciones ambientales y de los nutrientes que estos requieran. Que pueden estar presentes en la naturaleza según su hábitat. Entonces podemos encontrar microorganismos que están presentes en el agua, en las plantas, en el suelo o de origen animal. Entonces, en los aeróbicos encontramos aquellos que requieren el oxígeno para sobrevivir. En los anaeróbicos son anaerobios son aquellos que no requieren oxígeno para su supervivencia. Los hidrobios son aquellos que habitan en el agua y los atmobios son aquellos que habitan en el ambiente. Séptimo, ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo con la forma de agrupación? Entonces aquí también hice un pequeño mapa conceptual. Estas se clasifican primero según su forma. Entonces encontramos cocos, que son de forma esférica, bacilos, que son de forma de bastón, los espirilos, que son aquellos que son en formas de helicoides, y los vibrones, que son aquellos que son en forma de coma. El gram positivo, que puede ser de color azul o violeta, el gram negativo, que no se tiñe y generalmente suele ser un tono rosa claro. Y por su nutrición encontramos los
fotótrofos, que son aquellos que consumen la luz, los liótrofos, que son aquellos que se alimentan de las sustancias animales, quimiótrofos, que son aquellos que por el proceso de oxidorreducción, los organótrofos, que son aquellos que se alimentan, y organótrofos, que son aquellos que se alimentan del material vegetal. Pregunta 8. Listo. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? La información que está en Georgia, en Estados Unidos. Gran porcentaje de los microorganismos están en el subsuelo o el mar, donde podemos ver que equivale a un 66%. Después seguimos con el subsuelo, que está un 26%, en el suelo un 4,8%, en los océanos un 0,2% y en los demás hábitats encontramos un 1%. Pregunta: ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Y explique. Listo, como ya inicialmente habíamos explicado, todos los organismos dependemos de la actividad microbiana para reciclar nutrientes y degradar la materia. Entonces hay diferentes tipos de microorganismos. Están aquellos que digieren y fermentan la celulosa, que es el principal componente de la pared celular de las plantas. Otros microorganismos convierten el nitrógeno en amoníaco y esto contribuye al crecimiento de las plantas. Y también están aquellos que oxidan los compuestos de sulfuro de hidrógeno a sulfato y esto se vuelve en un nutriente esencial para las plantas. Pregunta 10. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana del suelo? Esta es una alternativa para tratar aquellas sustancias contaminantes que consiste en una transformación biológica por parte de dichos microorganismos en diferentes ambientes. Entonces se puede contribuir a la contrarrestación de esas sustancias contaminantes utilizando microorganismos específicos para tratar daños específicos. Entonces, por eso considero que es muy importante esta alternativa. 11. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Listo. Entonces, como organismo me gusta la fitorremediación, que es aquella que consiste en utilizar plantas para limpiar agentes contaminados. Pienso que esta es una buena alternativa, por ejemplo, para los océanos y grandes mantos acuíferos que se han venido contaminando. Entonces el uso de plantas para limpiar esas zonas específicas me parece muy útil. Y como técnica me gusta la bioaumentación. Leí que es la que se consiste en incrementar la población microbiana de un ecosistema adicionando microorganismos que ya son adaptados selectivamente y son capaces de degradar contaminantes de interés. Entonces podemos tomar una zona específica sabiendo ya el contaminante que está generando el daño en esa zona y así ya tener los microorganismos que ya están adaptados para tratar ese tipo de contaminante. Entonces me parece muy eficiente. Pregunta 12. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región. Listo, mi región es la boyacense, aquí se ve mucho el cultivo de papa y de cebolla. Yo elegí de la tabla primero la bacteria Agrobacterium, ya que es un degradador del glifosfato, que es uno de los ingredientes más usados aquí para fumigar los terrenos. Entonces hay algunos lugares donde el uso está monitoreado o regulado, pero hay muchos lugares donde es ilegal de pronto o lo hacen sin ningún tipo de medida. Entonces me parece muy útil. También ahí mismo encontré la bacteria Streptomyces, que es donde los microorganismos utilizan ese glifosfato como una fuente de fósforo y después lo transforman en una fuente de energía consumiéndolo y haciéndolo menos dañino. Como ya sabemos, la OMS nos mostró unas cifras donde tiende a ser cancerígeno y dañino para el ser humano. Entonces las dos alternativas me parecen muy útiles para ese problema de fumigación. A continuación encontramos el pantallazo de la aplicación Turnitin, donde nos muestra un 14% de similitud del trabajo y las referencias bibliográficas que fueron los libros sacados de la guía de trabajo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.